Bueno, perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Eh, Tengo la tarea dificilísima de presentar a Natalio Botana, porque, discúlpenme, pero como casi nadie lo conoce, no sé muy bien qué decir. Estuve revisando archivos, pero, en fin, y encontré algunas que conocés seguramente. El profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lovaina, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Salta, Rosario, Cuyo. Es miembro de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Políticas, pero lo más importante, por lo menos para mí, es el autor de algunos libros, los más importantes que se han publicado en los últimos años, largos, digamos así, llamémosle, sobre la política en la Argentina. Algunos clásicos. Sin duda, yo recuerdo que hace muchísimos años, en un seminario que daba Hilda Sábato, sobre la nueva historia política, discutimos el orden conservador durante casi un mes, que había sido publicado, bueno, varios años antes. Entonces, la tradición republicana, república y monarquías, la libertad, el poder y la historia, la libertad política y su historia, etcétera. También tuvo la beca Guggenheim, el Premio Nacional de Historia correspondiente a la producción del 82 y el 85, el Premio Consagración Nacional en Historia y Ciencias Sociales. Y si tengo que hacer todo, no hablas. Así que, Natalio Butana, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, querido Darío. Eh, y bueno, agradezco muchísimo que me inviten a estas jornadas, ¿no? Porque es mi manera de mantener el control con este lugar, la Universidad de Itela, que desde la época del Instituto de Itela ha sido mi hogar intelectual. Pero no ha sido un lugar intelectual solamente, sino que ha sido el hogar de las grandes amistades. Y con el peso de los años, las grandes amistades se van perdiendo, al menos físicamente. Y me toca hoy hablar sobre una de mis grandes amistades, un amigo entrañable, que fue Ezequiel Gallo. Ezequiel Gallo, enhebré con él una amistad que comenzó allá por el año 1955-1956 en los claustros de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que acogió a dos muy malos alumnos. Uno fui yo y otro fue Ezequiel Gallo, que evidentemente no teníamos una vocación muy marcada para el estudio del derecho. Posteriormente nos fuimos a hacer nuestros estudios en Europa. Ezequiel fue a Oxford y yo a Lovaina en Bélgica. Y antes de partir a Oxford, me dice Ezequiel: mirá, tenemos que armar el Partido Laborista en la Argentina. Bueno, yo estaba bastante tentado en aquella época por el cristianismo de izquierda y demás, que me pareció un pacto histórico muy interesante. Bueno, pasaron los años, Ezequiel vuelve a Buenos Aires, yo creo, Klaus, más o menos por el 69, 70, y le digo, bueno, ¿en qué estás? Y me dice, mira, ahora soy un laborista gaitskiliano. La palabra es complicada porque viene de Hugh Gaitskell, que fue uno de los grandes reformadores dentro del Partido Laborista inglés, y que sobre todo Ezequiel lo presentaba como un moderado. Y quiero que retengamos esta palabra.
porque al final me ocuparé de esto, si hay una de las notas que caracterizaba a Ezequiel es que era un hombre moderado. Pero posteriormente se produce un cambio decisivo en su vida intelectual, siempre en el marco de la moderación, que yo diría que comienza a gestarse allá por los años 70 del último siglo y que va a estallar en una obra realmente esplendorosa en los años 80 y 90 y prolongándose a los años de la primera década de este siglo. Esto es el descubrimiento, el desarrollo y la perfección de lo que Ezequiel Gallo llamaba el liberalismo clásico. Siempre digo y repito aquella consigna clásica de Raymond Aramón que dice que la teoría precede a la historia. Y claramente en Ezequiel, esa teoría fue la teoría de lo que él llama el liberalismo clásico. No dejó un libro sistemático y complejo sobre esta tradición del liberalismo clásico que la veremos de inmediato, sino que hay una abundante producción de artículos que felizmente fueron recuperados en 3 libros que se publicaron entre el 2008 y el 2013. Uno es Vida, Libertad, Propiedad, Life, Liberty, Property, la vieja trilogía, la antigua trilogía de Locke, de la Universidad 3 de Febrero. Otro texto muy importante es La República en ciernes, que se publicó en el 2013, y sobre todo, para el tema que nos concierne hoy, su biografía de Leandro Alem, que se publicó creo que en el 2009. Esta formación de Ezequiel en el liberalismo clásico se debe fundamentalmente a lecturas muy profundas, muy sistemáticas, sobre una de las ramas del liberalismo clásico, que es el llamado liberalismo clásico. Ese liberalismo clásico tiene un eje geográfico muy claro, que es el liberalismo de raíz escocesa. Estamos pues ubicados en el siglo XVIII entre the Lowlands of Glasgow, como se decía, las tierras bajas de Glasgow, y las tierras altas de Escocia, donde ahí, comentábamos siempre con Ezequiel, perduraba una suerte de sociedad bárbara. Nunca Ezequiel negó cuál era el trasfondo teórico de su colosal obra de historiador. En la introducción de Vida, Libertad y Propiedad lo dice con toda claridad. Dice: por razones de honestidad intelectual, creo necesario señalar que estos trabajos fueron en parte generados por mi simpatía por esta corriente de ideas, esto es el liberalismo clásico. Especialmente, subrayemos este momento, especialmente en su vertiente evolucionista. El término liberal, prosigue Ezequiel, se ha utilizado con distintos contenidos, muchos de ellos, en mi opinión, incorrectos. Se hace necesario, por lo tanto, señalar brevemente lo que entiendo yo por este concepto. Como surge en varios de mis trabajos aquí reunidos, el liberalismo clásico se define fundamentalmente por una actitud de rechazo a las extralimitaciones del poder y por otorgar preeminencia a la sociedad civil frente al Estado. Esto constituye, para mí, el núcleo básico de esta ideología, y el mismo se manifiesta fundamentalmente en el terreno de la filosofía político-institucional. Claro, leyendo este texto,
Uno puede imaginar que hay una suerte de viaje intelectual. Cito el título de un autor que Ezequiel quería mucho, Paul Grusac. Un viaje intelectual que va de la filosofía política a la historia y a la manera como se han ido formando estas ideas del liberalismo clásico. Y en rigor creo que después de charlarlo en tantas e infinitas conversaciones, en almuerzos y en cafés de Buenos Aires, a las cuales se nos sumaba siempre que venía a Buenos Aires Tulio Perindongui, yo creo que en realidad el otro camino de Ezequiel fue también tanto más interesante. Ezequiel se forma en Oxford bajo la dirección en su tesis de Max Hartwell, ¿no? Que es evidentemente un hombre cercano a la tradición del liberalismo clásico. Ahora, cuando Ezequiel produce La Pampa Gringa, que creo yo que es su libro clásico, no estaba tan presente su formación filosófica intelectual en torno al liberalismo clásico. Pero sí estuvo presente una verdadera hazaña historiográfica que fue contar cómo fue la colonización en el sur de la provincia de Santa Fe. Una de las provincias, diría Sarmiento, más bárbaras del siglo XIX en aquel momento, que por obra de dos fuerzas, llamémosla así, se transforma y en muy pocos años. Una de ellas es la colonización espontánea en un marco jurídico muy general, consistente en la apropiación de la tierra por grandes contingentes de inmigrantes. Ezequiel no era muy amante de una historia centrada en la épica, en los grandes discursos, en la grandilocuencia. Pero creo yo la única vez que habla de una epopeya en la Argentina, esa epopeya es la epopeya de la inmigración. Por tanto, recordemos estas dos dimensiones, ¿no? Primero, el marco jurídico general, el acceso a la propiedad y la transformación a través del trabajo libre y de enormes contingentes de inmigrantes de una zona profundamente atrasada. Tan atrasada está que el famoso Burmeister que trae Sarmiento, un sabio alemán que trae Sarmiento a esta tierra, sostenía que la agricultura era imposible en esa zona, no solo por estar totalmente provista de elementos básicos, sino porque la tierra no estaba en condiciones de producir esa otra epopeya para Ezequiel, que fue la epopeya del trigo, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque yo creo que acá hubo un primer momento en que Ezequiel comienza sistemáticamente a explorar las dimensiones de la libertad. Libertad del inmigrante que llega espontáneamente a nuestras orillas y libertad sobre todo del colono que tiene acceso a la propiedad y transforma una tierra bárbara, inculta, en agricultura. Y en agricultura muy poderosa, ¿no? Porque va a ser una de las zonas con más capacidad de exportación de la Argentina. Se va introduciendo en el mundo del liberalismo clásico y como todos los que nos dedicamos a historia de las ideas, si no tenemos nuestros héroes, tenemos nuestras predilecciones. Esto lo sabe muy bien Darío. ¿Cuáles son las predilecciones de Ezequiel en este mundo? Bueno, yo diría que hay una trilogía de pensadores escoceses que son los que van a definir el programa y sobre todo la orientación filosófica del liberalismo clásico. Uno, el más conocido obviamente, es Adam Smith, otro es David Hume y el tercero, menos conocido en la Argentina, es Adam Ferguson. Yo diría que si no fuera por Ezequiel, Ferguson no es conocido en la Argentina. Sí lo eran Hume y Adam Smith. Pero junto con este
trío, hay otro condimento muy importante, que es el condimento francés, que viene sobre todo del lado de Benjamin Constant y en segundo lugar, con menos influencia, del lado de Tocqueville. Entonces acá tenemos 5 autores que van creando esta filosofía que practica Ezequiel y que sirve, insisto en este punto, de trasfondo teórico a sus investigaciones históricas. De estos autores, lo que surgen son, para Ezequiel Gallo, no para mí, lo que surgen son ciertas características que son ayudadas además por otro gran autor que conoce en Oxford Ezequiel, que es Isaiah Berlin. La idea de que la historia no es determinista, la idea de que la historia no tiene una dirección, la idea, en fin, de que la historia tiene un punto de vista indeterminista. Si ustedes recorren estas colecciones de artículos, van a observar o van a subrayar una cita que viene frecuentemente. Esta cita se lo debe nada más y nada menos a Huizinga, ¿no? Que Huizinga, si no es uno de los 2 o 3 más grandes historiadores de la mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, le pasa raspando. Leo este texto de Huizinga porque es una maravilla. Insisto que Ezequiel cita frecuentemente. El historiador debe mantener frente a su tema un punto de vista indeterminista. Debe continuamente ubicarse en un punto del pasado en el cual los factores establecidos permitan esperar un resultado diferente. Si habla de Salamina, la batalla griega, debe hacerlo como si los persas aún pudieran ganar. Si escribe sobre el golpe de estado de Brumario, debe hacerlo como si todavía fuera posible que Bonaparte estuviera por ser ignominiosamente rechazado por sus compatriotas. Bueno, hay que tener el genio de Huizinga para proponerles lo que después de este texto Popper dirá la historia abierta de una sociedad abierta. Popper es otro autor que secundariamente influye mucho en el pensamiento de Ezequiel. Por tanto, esta es una filosofía. Podemos llamarla también teoría política. Es una teoría, como tal filosofía, es una filosofía del deber ser. De lo que sería, esa es una palabra que vuelve con frecuencia, la filosofía de una buena sociedad. La filosofía de una buena sociedad. Para Ezequiel, esta filosofía debe tener un rumbo, insisto, evolucionista. Pero no debe ser una filosofía a cargo de quien manda como justificación de quien manda. Debe ser una filosofía que a través del proceso evolutivo, cambie progresivamente las instituciones. Siempre en Ezequiel hay una suerte de prevención, diría, frente a quienes hacen política, mandan desde el gobierno y se dicen liberales. Como si el ejercicio del poder, y esto es muy típico del liberalismo clásico, contaminara la prudencia de una filosofía evolutiva. Es interesante este punto. Y hay un texto que cita Ezequiel también, de más o menos mediados de la década del 20, del último siglo, hace un siglo, de von Mises, ¿no? De Louis de von Mises, que ya llegaré con estos autores
cuando veamos la última parte o la penúltima parte de esta charla, que es el Renacimiento liberal. Dice von Mises: siempre hice una tajante distinción entre mi trabajo científico y mi actividad política. En la ciencia, los compromisos son una traición de la verdad. En política, los compromisos son inevitables porque los resultados solo se logran a través de compromisos entre opciones encontradas. La esencia de la política es la cooperación y por lo tanto requiere frecuentemente de compromisos. Como María Victoria hablaba de la actualidad de algunos textos, vaya si tiene actualidad el texto que acabo de leer. Entonces he dicho que hay 4 autores, ¿no?, rondando en la vida intelectual de Ezequiel. Dentro de esos 4 autores, Ezequiel pondera 2, a los que le tiene más simpatía. Y es una mezcla escocesa y francesa. Uno es Hume y otro es Benjamin Constant. ¿Por qué lo quiere tanto a Hume? Bueno, en primer lugar lo quiere porque Hume es uno de los grandes del siglo XVIII que reúne a su vez la condición del ensayista político, del historiador y del filósofo político. Es una visión sintética que muy pocas veces se ve ya en este siglo y en el siglo pasado tan dominado por la especialización. Pero lo que tenía Hume, y Ezequiel trabaja fundamentalmente los ensayos políticos de Hume, la historia de Inglaterra y el tratado sobre la naturaleza humana, tal vez el texto más importante de Hume, es la idea de que hay que ir transformando la sociedad paso a paso. Sirve este texto de Hume, estos textos de Hume, para refrendar la visión evolucionista que tenía de la sociedad. Aparte de eso, Hume es el primero, creo yo, que va introduciendo, luego de Montesquieu, la idea de la división de poderes. No concibe Hume un gobierno posible si no hay una división de poderes todavía más estricta y más clara que la que proponía Montesquieu. Pero no hay ninguna duda que Montesquieu es un autor que está por encima de ellos, porque todos ellos están produciendo después del año 1748, que es el año de, como saben ustedes, de la publicación del Esprit de Loi. Dice Hume: el gobierno que llamamos libre es aquel que permite que el poder se divida entre varios miembros cuya autoridad es generalmente mayor que la del monarca, pero que en el caso normal de la administración debe actuar por leyes generales e iguales para todos, previamente conocidas por los gobernantes y súbditos. En este sentido, se puede asegurar que la libertad es la perfección de la sociedad civil. Señalo como nota al pie de página que Hume era un espléndido escritor, sobre todo leyéndolo en el idioma original. Aquí hay ciertas cosas que para Ezequiel son fundamentales, que es la concepción de la ley general e igual para todos. Si hay algo que la Ilustración escocesa va a atajar a fondo y que concierne a la situación de su propio país, es la idea de una sociedad armada en torno a los privilegios del antiguo régimen. Privilegio en el sentido semántico de la palabra, ¿no? Prive lege, la ley que se hace como un sastre a medida al servicio de un grupo corporativo, de un estamento superior, etcétera, etcétera. Fundamental. Ahora, este tema es interesante, Darío. La idea de ley general igual para todos coincide con la idea de Rousseau en el contrato. Y no hay que olvidarse que cuando Rousseau visita Inglaterra,
Hume le ofrece con mucha generosidad, pues tenía una personalidad muy atractiva, que pudiese pasar un tiempo en su casa. Como le fue después, hay que conocer la personalidad de Rousseau, que brilla mucho teóricamente, pero en la práctica, en fin, guardo mi opinión. Entonces, visión de poderes, leyes generales iguales para todos. Sufría mucho viendo el enjambre legislativo de la Argentina. Sobre todo, ya lo vamos a ver si tienen paciencia al final de esta exposición, de la Argentina que se va formando en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 30 del siglo XX. Tan fuerte es la influencia de Hume que Ezequiel siempre repitió en sus clases y en sus libros la famosa historiología de él, ¿no? ¿Qué es lo conveniente para una buena sociedad? Bueno, diría Hume, la estabilidad en la posesión, la estabilidad en la propiedad, la transferencia por consentimiento, doble transferencia por consentimiento, tanto en la sociedad civil como en la sociedad política, y en tercer lugar, parece hecho a medida para los argentinos, el cumplimiento de contratos y promesas. Es muy lindo la noción de promesa, además, que va un poquito más lejos de la noción de contrato, que supone una estructura jurídica estricta, etc. Pero la ley, para Hume, la ley general, igual para todos, significa mucho más, porque es el trasfondo inevitable de una pedagogía necesaria para que la sociedad se perfeccione. Dice Hume, la ley da lugar a la seguridad. De la seguridad surge la curiosidad. De la curiosidad surge el conocimiento. Es decir, es muy interesante, no hay conocimiento sin el mínimo de seguridad que necesita un individuo para pensar. Pero esa seguridad, esa curiosidad, perdón, depende de la seguridad de la ley. Este tema para Ezequiel es muy recurrente, ¿no? Y aquí lo conversábamos, esta vez lo conversábamos con Tulio también, los tres. Hay un trasfondo jovesiano en esto, en Hume. Hay un trasfondo jovesiano que dice, bueno, primero tengamos una ley porque la ley nos da seguridad. Si seguimos matándonos unos a nosotros, no hay conocimiento posible. Aunque él era muy vanidoso y obviamente el conocimiento de él surgió de una guerra civil. Pero en fin, esa es otra historia. ¿En qué consistía la evolución de Hume en la perspectiva de el saber constitucional, como lo llamaba él? Bueno, aquí tuvimos siempre una discusión muy frecuente con Ezequiel, porque Hume lo que proponía es una suerte de constitución ideal basada en sus principios, en sus presupuestos, frente a la cual, con pasos sucesivos, podría alcanzarse y perfeccionarse un modo de vida. De algún modo, aunque no creo que lo frecuentara tanto como Adam Smith, esto está presente de Alberti y de toda la gente del 53 y del 60. Tengamos una constitución, pero no que esa constitución sea exactamente un reflejo de la realidad, sino que la refleje temporariamente en algunos aspectos, de suerte que la sociedad civil pueda acercarse paulatinamente a ella y legitimarla en el nivel que corresponde. Tan fuerte es la influencia de Hume en materia constitucional que no sé si recordarán ustedes que el último artículo del Federalista,
famoso texto escrito por Hamilton, por Madison y por Jay, que es el fundamento teórico de la Constitución de 1787, termina con una muy, muy larga cita de Hume. Muy larga cita de Hume que retoma Hamilton, ¿eh? Hamilton, que es el más conservador de ese trío. La retoma Hamilton, ¿por qué? Porque Hamilton tenía pánico, como lo tuvo Alberti, de que la Constitución que había creado fuese reformada. Como le pasó a Hamilton y después a Alberti, sucedió todo lo contrario. En mi opinión, benéficamente. Pero esa es opinión mía y no dice quién. ¿Por qué dice Hamilton? Porque recordando a Hume, es bueno que esta Constitución permanezca como ideal y que no se la cambie por sobresaltos. La idea de sobresalto es una idea fundamental en esta tradición filosófica escocesa del liberalismo clásico. Se equivocó porque precisamente en la primera legislatura que tienen los Estados Unidos sobre la base de esa Constitución, Madison con extraordinaria inteligencia propone lo que esa Constitución no tenía, que era una declaración de derechos, ¿no? Que son las 10 primeras enmiendas. El segundo autor es Adam Smith. El segundo autor es Adam Smith. Bueno, podríamos hablar o darle una larga parrafada, pero presunto que lo que más le interesaba a Ezequiel es retomar la famosa frase de Smith sobre la mano invisible, ya la voy a leer, y después la distinción que hace Smith, mejor dicho, la precisión que hace Smith en torno a lo que él llama el hombre de sistema. Ustedes saben cuál es la famosa frase de Smith, ¿no? Tan citada. No es de la violencia del carnicero, del cervecero, del panadero que esperamos nuestra cena, sino de la preocupación que ellos tienen de su propio bienestar. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su interés. Nadie, sino un mendigo, elige depender exclusivamente de la benevolencia de sus conciudadanos. Claro, esta interpretación de Smith dio lugar a mostrar a Smith como el prototipo del egoísmo, una corriente muy fuerte, sobre todo proveniente del siglo XIX, pero que adquirió mucha fuerza en el siglo XX, ¿no? Y en rigor, para Ezequiel, no es egoísmo, sino que se aproxima mucho a lo que Tocqueville llamaba el interés bien entendido. Porque dice Ezequiel, no se entiende que yo busque mi propio bienestar sin tener en cuenta, o, textual de Sam Smith, o sin tener cuidado del bienestar de los otros. Ezequiel siempre prestó mucha atención a ese lado humanitario de Adam Smith, que una crítica muy fácil lo ha despojado siempre de ese lado humanitario. En primer lugar, la atención de Adam Smith hacia los problemas serios que podía acarrear el exceso de la división del trabajo. Aquí hay una paradoja, porque la división del trabajo le inspira por lo menos un buen número de capítulos de la riqueza de las naciones. Pero por otro lado, la división del trabajo puede crear un hombre, un agente, diríamos ahora, escindido de sí mismo, dividido de sí mismo, totalmente atento a lo que hace. Charlie Chaplin en el año 1936, en tiempos modernos, dio una explicación extraordinaria de eso. El pobre Carlito Chaplin haciendo un trabajo mecánico en una fábrica, creo que de automóviles. Y para eso pensaba que era necesario tener instituciones públicas capaces de salvar esa situación excesiva. Por consiguiente, la visión que tenía Ezequiel de la sociedad, la Adam Smith, no es una sociedad
eh, ligada exclusivamente al interés y además a los posibles conflictos que pueden surgir de ese interés que algún crítico socialdemócrata llamó el interés de la sociedad posesiva. Perdón. Pero hay otra visión con la que Ezequiel insistió muchísimo, que es la visión de Adam Smith sobre el hombre del sistema. El hombre del sistema, para Ezequiel, era el planificador contemporáneo. Planificador contemporáneo que en su visión monstruosa, así lo llamaba él, representa o representaban los planes quinquenales de Stalin, ¿no? Planes quinquenales de Stalin tomaban la sociedad en su conjunto y ponían en marcha un designio, que ese designio propagara hambrunas con unos cuantos millones de habitantes y demás. En fin, eran detalles. Lo importante es que se llegara a ese designio, a esa inevitabilidad de la historia. Y este texto de Adam Smith es muy representativo. Ezequiel no cansaba de repetirlo y citarlo. El hombre de sistema es muy apto en su vanidad para considerarse muy sabio y está habitualmente tan enamorado de la supuesta belleza de su plan ideal de gobierno que no puede tolerar la menor desviación en ninguna de sus partes. Se propone implementarlo totalmente y en cada una de sus partes sin ninguna consideración por los grandes intereses o los fuertes prejuicios que se le pueden oponer. Parece imaginar que puede ordenar a los diferentes miembros de una sociedad con la misma facilidad con la que de la mano ordena las piezas de un tablero de ajedrez. Olvida que las piezas del tablero no tienen otro principio de movimiento que el que le otorga las manos, pero que en el gran tablero de la humanidad, cada pieza del tablero tiene su propio movimiento, casi siempre diferente al que intenta imprimirle la legislatura. Si los dos principios coinciden y van en la misma dirección, el juego de la sociedad será fácil y armonioso y tienen posibilidad de ser feliz y exitoso. Si son opuestos o diferentes, el juego se desarrollará miserablemente y la sociedad estará siempre en el máximo grado de desorden. Es decir, el hombre de designio, el hombre de sistema, por consiguiente, es el atentado más fuerte, según Adam Smith y también según Ezequiel, a la libertad del individuo y a la espontaneidad no solamente del mercado, porque esta tradición de pensamiento no habla solamente de mercado, habla de la espontaneidad que puede desarrollarse en la sociedad civil. Espontaneidad en la cultura, espontaneidad, por cierto, en la economía, espontaneidad en las relaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera figura de esta tradición, a la cual Ezequiel le dedicó por lo menos 2 o 3 trabajos, yo lo conocía, el autor, a través de él, es Adam Ferguson. Ferguson tuvo una chance muy grande para conocer la diferencia que existe entre una sociedad desarrollada o en progreso, porque la palabra desarrollo no la empleaban, en progreso, y una sociedad estancada en sus privilegios o estamentos tradicionales. Ferguson era un clérigo que fue capellán del ejército escocés antes de dedicarse a la filosofía, y le tocó nacer en la frontera, en Escocia, entre Glasgow de Lowlands, un puerto, y los Highlands, el mundo de los clanes. Y ahí Ferguson lo que ve como primer problema es el contraste entre una sociedad que se ha formado espontáneamente, como es la sociedad comercial de Glasgow,
y una sociedad que persiste en sus, llamémoslo, estilo tradicional. Y toda la obra de Ferguson, la más importante que cita Ezequiel es la historia de la sociedad civil, consiste en ver cómo los dos tipos de sociedad pueden cambiar, sobre todo a través de la acción benéfica de la sociedad de abajo, de la sociedad de Glasgow, que es la idea de que la civilización, en el fondo, es como la obra de un pulido, ¿no? Y que permite tener una sociedad cada vez más civilizada y cada vez menos guerrera. Aquí también hay un muy lejano parentesco con Alberdi, ¿no? Que la sociedad guerrera es la gran enemiga de este florecimiento espontáneo de las libertades. En este sentido, y viendo la sociedad que le interesa a Ferguson, la llamo ahora la sociedad de abajo, es muy importante en el pensamiento de Ferguson, aún más que en el pensamiento de Hume, la necesidad de tener un gobierno fuerte. El gobierno de Hume no es un gobierno fuerte. Adam Smith prácticamente no entra en el programa de formas de gobierno. Hume, como les conté, ya lo había hecho. Pero aquí en el caso de Ferguson es contradictorio porque no entiende Ferguson que es posible, que sea posible la libertad con un gobierno débil. Ahora, ¿qué es un gobierno débil? Bueno, un gobierno débil no es aquel, no es aquel que deja ser. Un gobierno débil es el padre de la anarquía. Y la anarquía no es fuente de libertades. Por tanto, es un gobierno fuerte. Pero el gobierno fuerte es un gobierno basado, esta es una noción permanente en Ferguson y también en Cecil, en restricciones. Por tanto, si la ley, como decía Hume, es una ley general e igual para todos, esa ley, en el pensamiento de Ferguson, requiere un gobierno fuerte que la proteja, porque sin ese gobierno fuerte, limitado, muy limitado, no es posible el florecimiento de las libertades. Pero claro, Ferguson es un autor paradójico y es curioso en él. Eso también lo discutimos, me acuerdo con Ezequiel, cuando estábamos armando alguna antología, cómo el pensamiento renacentista persiste en Ferguson, porque Ferguson llega a la conclusión que no es posible la libertad de los agentes, primero, sin un gobierno fuerte, y segundo, según un mínimo de virtud. Y claro, la introducción de la palabra virtud es muy contradictoria con lo que habían pensado Hume, con lo que había pensado Adam Smith. La idea de virtud, en el sentido escolástico y en el sentido renacentista, supone, en primer lugar, una gente que tiene en su conciencia una orientación hacia el bien común, escolástica, o la más fuerte del Renacimiento, que es el hombre de la virtud, que es el guerrero o el magistrado que se sacrifica por el bien de la ciudad. Bueno, eso está en Ferguson. Y eso le interesaba muchísimo a Ezequiel, porque Ezequiel abominaba de los ejércitos permanentes. Era una de las críticas más fuertes que tenía al gobierno de Roca, y ya veremos, muy inspirada en la posición de Barroeta Beña, que fue uno de los discípulos más fieles que tuvo Leandro N. Dicho esto, vayamos a los pagos, vayamos a nuestra tierra. Y acá me voy a tener exclusivamente a comentar lo que Ezequiel ha dicho de los cuatro grandes, ¿no? De Alberdi en primer lugar, de Alem en segundo lugar, de Mitre en tercer lugar, de Sarmiento en cuarto lugar.
¿Qué dice Alberdi? Bueno, Ezequiel está encantado con el Alberdi del sistema económico y rentístico y sobre todo con ese texto que trae cuando llega a Buenos Aires en el año 79, lo habían designado en Tucumán como diputado, que se llama La omnipotencia del Estado, ¿verdad? Está tan temeroso con eso que en lugar de leerlo de que él lo lea en la colación de grados de la Facultad de Derecho, manda a alguien que lo lea, ¿no? Siempre los temores de Alberdi frente a la política brava, como era en aquella época y como todavía lo es. ¿Qué viene Ezequiel en Alberdi? Bueno, María Victoria ha hablado, yo he escrito algo, se puede decir mucho. Ve una gran contradicción Ezequiel en Alberdi, porque por un lado está ese Alberdi de la libertad civil, de los derechos individuales, de que la libertad civil es más importante que la libertad política, según dice en el sistema económico y rentístico, ¿no? Ese Alberdi al cual le repugna lisa y llanamente la omnipotencia del Estado. Muy, muy influido en ese momento, al principio por Adam Smith y después por siempre los franceses aclaran las cosas, aunque en la práctica no lo hagan tanto, lo de Jean-Baptiste Say, ¿no? Claro. Que es uno de los comentaristas más cómodos para leer Adam Smith. Pero lo que ve Ezequiel en Alberdi de nuevo, es una gran contradicción. Porque por un lado, es como en un abanico la apertura de Alberdi a la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil vale más que la sociedad política. Pero por otro lado está el Alberdi constructor de naciones. Constructor, digo, ¿eh? Constructor, es decir, es un hombre en ese sentido de diseño. Ese diseño es el diseño constitucional. Y el diseño constitucional del Alberdi es igual a liberalismo en la sociedad civil más centralización en el plano político. Y de ahí, que también lo cita Ezequiel, creo que también se ha referido María Victoria a eso, la famosa frase, ¿no? Nuestras naciones necesitan reyes con el nombre de presidente, ¿no? Entonces, ahí está. Por tanto, contradictorio en el plano político, pero muy abierto. No sé cómo ha leído a Hume, Alberdi, no, eso no lo pude averiguar y Ezequiel creo que tampoco. Habría que ver, pero resuenan muchas cosas de Hume, porque aún aceptando esa centralización fuerte del poder a través del poder ejecutivo, Alberdi es un evolucionista. Alberdi sueña con que de la república posible, con el paso del tiempo y el efecto benéfico de la inmigración, vamos a llegar a la república verdadera. Entonces, este Alberdi para Ezequiel es el Alberdi de la sociedad civil y el Alberdi evolutivo, pero es un Alberdi al cual lo ve con bastante distancia por esa obsesión alberdiana de la centralización del poder para luchar frente a la anarquía, el faccionalismo y sobre todo la cultura guerrera. Sobre todo la cultura guerrera. También Ezequiel dice que en esto hay cierta evocación de Ferguson, aunque a esto sí lo digo terminantemente, no creo que Alberdi haya conocido a Ferguson, ¿no? Pero la idea de que la civilización en el fondo es sinónimo de costumbres pacíficas y no de costumbres guerreras. Frente a Alberdi está otro de los personajes hacia los cuales Ezequiel siempre manifestó una gran simpatía. Debo decir que yo también la tengo. Se llamaba Leandro Alem. ¿Eh? Ahí Ezequiel le dedicó una biografía a Alem. ¿Eh? Tuvo dos biografías Ezequiel que escribió, una de Pellegrini, si tengo tiempo me referiré a la de Pellegrini después, y otra la de Alem. ¿Quién es Alem? Bueno, claro, en la biografía de Ezequiel va a enfrentar la visión clásica de Alem, ¿no? La visión clásica de Alem
muy manejada también dentro del partido y demás, no es la de un liberal, sino es la de un gran repúblico, que lucha por el sufragio libre, ¿eh? Contra una sociedad, y más contra una sociedad, contra una élite corrupta, etcétera, etcétera. En otras palabras, el Alem de 1890. El Alem de 1890 hasta su muerte temprana en el 96, ¿verdad? Pero lo que rescata Ezequiel es una cosa muy importante, que son las fuentes de las que se vale Alem en lo que probablemente sea su pieza más magistral, que es el discurso que pronuncia en la legislatura de Buenos Aires con motivo de la federalización de Buenos Aires, que en una guerra cruenta había ocurrido muy poco tiempo antes, pero que es necesario, después de la guerra, que valgan las instituciones. Por tanto, es necesario que se vote la federalización de Buenos Aires también en la legislatura de la provincia. Ahí, en ese texto, Alem es muy claro. Y está muy influido, Darío, por uno de los discípulos lejanos de Tocqueville, que se llamaba Edouard Laboulaye, en criollo Laboulaye. Edouard Laboulaye, eso es muy útil para el político, escribió un libro muy chico, muy sintético, que se llamaba casualmente El Partido Liberal. Y ahí sí, claro, es muy fuerte Alem, porque Alem indirectamente en ese texto, en ese discurso, está condenando a todo el liberalismo centralizador del Verdi, severamente, porque levanta la bandera de un federalismo llevado a los extremos de lo que se practicaba en los Estados Unidos. Y hace la famosa profecía, ¿no? Muy discutible, pero interesantísima, que es que, bueno, caramba, si se impone el ejército de Roca en las luchas de la federalización, bueno, entonces tendremos una sociedad sometida a un orden político cada vez más autoritario, cada vez más autoritario. En cambio, Lem lo que decía, desde el punto de vista político, este federalismo liberal debe ser el federalismo que gobierna poco, federalismo que gobierna poco. Por tanto, gobierno mínimo, dinamismo de la sociedad civil y junto con eso la esperanza de que la sociedad se vaya formando naturalmente, pero en las regiones que corresponde. Por tanto, Alem enfrenta, en la visión de Ezequiel siempre, el centralismo ejecutivista, esta es una palabra de Joaquín B. González, de El Roquín. Este es el Alem de los años 80. Pero el Alem de los años 90, si bien conserva algo de estas ideas, va a ser un Alem muy diferente, muy enfrentado con toda la tradición evolucionista a la Hume o aún a la Ezequiel Gallo. Es decir, lograr el orden liberal, el orden federal a través de la revolución. A través de la revolución. Y ahí sí hay una ruptura muy grande, porque decía Alem, yo soy liberal y racionalista. Racionalista, es decir, el racionalismo de Alem es un racionalismo muy vinculado al ejercicio de la violencia según él cuando era necesario. Para satisfacción de Ezequiel, debería haber dicho Alem, yo soy liberal y evolucionista. El Alem de la década del 90, o de los 6 años de la década del 90, no es un evolucionista. Es un hombre que a través de la revolución pretende pegar el gran salto, como se decía en aquel momento, de la reconciliación de la República con su verdad. La reconciliación de la República con su verdad era el sufragio libre, sin mayores condicionamientos. El tercero de estos
protagonistas del momento liberal de la Argentina es Mitre. Ahora, Mitre ve claramente Ezequiel que es un determinista unificador. El famoso Mitre, cuando se separa Buenos Aires de la Confederación después de Caseros, es el Mitre que va a decir indefectiblemente la Argentina camina muy pronto hacia la unidad. Ese Mitre del determinismo historiográfico, además, Guizot, por ejemplo, la síntesis que nos llevaría también indefectiblemente a una república, eso está en la introducción de 1874 de la historia de Belgrano. Esto a Ezequiel mucho no lo satisfacía. Sí admiraba enormemente en Ezequiel su talento historiográfico, porque no hay ninguna duda que Ezequiel es el fundador de la historiografía argentina, tenga o no tenga alguna orientación escondida. Pero hay un Mitre que Ezequiel rescata que me parece muy atractivo. Del otro hemos hablado tantos, ¿no? Del Mitre político, del Mitre historiador, etc. ¿Qué es el Mitre enamorado digo, con la virtud del trabajo espontáneo? Y dice así, esto lo ha seguido siempre Ezequiel, toda su vida. Hay inteligencia, este es Mitre, hay inteligencia en el brazo que gobernando el arado a través de los surcos hace mejor tarea para bien de sus semejantes. Hay inteligencia en los pastores que cuidan las madejas. Puede haber tanto saber en el hombre que maneja una pluma, él, como en el trabajador que solo maneja una pala. Es decir, la idea de que el orden espontáneo, que viene del tiempo de los escoceses, es capaz, Ezequiel volvía constantemente a eso, de crear una civilización del trabajo. El trabajo que enaltece, el trabajo que es una combinación de inteligencias, de la inteligencia teórica, del historiador, del filósofo y de la inteligencia práctica. De la inteligencia práctica. Este es un texto admirable de Mitre, que se complementa con otro texto, que es indirectamente, aunque no lo cita, porque no lo podía ver, un brulote al Alberdi. Mitre está en el Senado, se discute una ley de inmigración. Había anterior ya. Alberdi, para esa época, había publicado un libro poco feliz, en mi opinión, que se llama La peregrinación de luz del día, donde termina totalmente encerrado en su proyecto con algún tinte racista de que, bueno, que si no vienen los inmigrantes rubios, enérgicos del norte, vamos por mal camino y, en fin, tenemos unas gente que viene del Mediterráneo, del sur, razas atrasadas, etc. Y Mitre indirectamente, ¿cómo contesta? Tal vez sea una de las piezas, según Ezequiel, y ahí comparto esta opinión, más atractivas de él, que es el discurso sobre la inmigración espontánea. Discurso sobre la inmigración espontánea. La inmigración no tiene calificativos. La inmigración que llega a la Argentina no debe tener calificativos. Esto me parece un tema muy atractivo porque de algún modo resuena la idea de la formación espontánea de una sociedad a través de lo que Ezequiel llamaba, lo cito por segunda vez, una epopeya. La única epopeya, insisto, para Ezequiel era la epopeya de la inmigración. Con Sarmiento, bueno, Sarmiento, como decía Borges, no de él, sino de otra persona, es un hombre, es muchos hombres, ¿no? ¿Cuántos Sarmientos hay? Yo tengo los míos, él tenía los suyos también. El Sarmiento de Ezequiel, ya estoy terminando bien. El Sarmiento de Ezequiel es el Sarmiento de la década del 70. Ha terminado la presidencia en 1874 y bueno, ha hecho una represión de padre y señor mío al levantamiento de Mitre y antes otra represión de fuste en Entre Ríos frente al levantamiento de López Jordán.
Y entonces escribe su texto condenando a la Revolución Francesa y sobre todo condenando a la libertad, igualdad y fraternidad. Y termina proponiendo la nueva consigna hacia el futuro: la paz, la tranquilidad, la libertad. Sarmiento era muy atento, tenía una capacidad de lectura infinita, era muy atento a las modas. Y el Sarmiento de ese momento es el Sarmiento no solo de Thiers, sino sobre todo de Hippolyte Taine, que Ezequiel había seguido, también lo había hecho yo, a través de la lectura de Grusac. Este es el mundo del 19. Lo que ve Ezequiel es que ese mundo se apaga. Hay una visión muy melancólica en Ezequiel. Ese mundo se apaga seriamente en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 30. Ezequiel siempre ha condenado el golpe de Estado de 1930, porque rompía una evolución. Rompía una evolución. Antes del golpe de Estado de 1930 no hubo grandes liberales como en el siglo XIX. Cuando hicimos una antología, sí, lo que se llamaba la República Posible, la República Verdadera, retomamos dos textos, uno de Coni y otro de José Nicolás Matenzo, de los años 30, pero que aparecían, muy liberales los dos, pero que aparecían simplemente como excepciones. Y la gran excepción para Ezequiel en esa época viene de la Corte Suprema de Justicia, de Antonio Bermejo, que es, yo diría, el miembro de la Corte Suprema decano en ese momento, porque había sido nombrado en el año 1913. En 1921 hace una muy famosa sentencia en minoría en contra del congelamiento de alquileres que se lleva adelante en las postrimerías del gobierno de Irigoyen. Y ahí sí es muy claro de que eso puede ser el comienzo, el encadenamiento de una serie de leyes que terminan modificando, afectando lo que para Bermejo, muy en la línea de Hume, era sagrado, que es el respeto de los contratos. De todo ese mundo, aquí hay un dejo que comparto con él, la gran figura a rescatar en el plano práctico se llama Marcelo Torcuato Bellear, a quien Ezequiel le dedica un párrafo muy elogioso, donde dice que Alvear fue quizás la única en el largo periodo de 1853-1930, durante la cual se conjugaron satisfactoriamente los requisitos de un gobierno republicano con los derivados de la democracia representativa. No hubo mucho más. Todo esto lo escribió Ezequiel en momentos en que se produce en el mundo occidental lo que él llama el renacimiento liberal. Y ahí evidentemente hay autores predilectos de Ezequiel. Yo creo que el autor clave ahí, sin lugar a dudas, es Hayek, ¿no? Sobre todo con el libro de Hayek, The Constitution of Liberty, que es para Ezequiel un libro de cabecera muy, muy importante. Muy importante porque Hayek es un hombre totalmente olvidado en el momento de la gran reconstrucción europea. Escribe ese panfleto que se llama El camino a la servidumbre, que se leyó muy poco y que se va a leer después de 1980. Y ahí, claro, Hayek lo que propone es una vuelta precisamente en pleno siglo XX al liberalismo clásico. Y tiene la coincidencia de que se producen desde la cumbre del poder dos renacimientos prácticos del liberalismo, uno en Inglaterra con Maggie Thatcher y otro en Estados Unidos con Reagan, sobre todo el de Maggie Thatcher. Y claro, ahí Ezequiel veía con cierto, no diría desdén, pero con cierta preocupación, esto de Maggie Thatcher, porque para la filosofía política que él compartía,
el liberalismo no puede llegar a golpes legislativos muy fuertes, como fueron los de la Inglaterra de Maggie Thatcher, sino a través de una lenta evolución. Y lo mismo decía de Reagan. Es decir, un renacimiento paradójico que viene no por acción espontánea, sino por designio del legislador. Escribe en ese momento y realmente lo trata Hayek, creo que en 2 oportunidades personalmente, y realmente con Hayek viene un renacimiento teórico muy grande porque, bueno, al fin de cuentas es galardonado con el Premio Nobel de Economía. También ese renacimiento se va a aplacar, porque no nos engañemos, ¿eh? El renacimiento que viene ahora no es el renacimiento liberal, es producto de lo que se llama una tormenta reaccionaria, que es muy diferente, ¿eh? Muy diferente. Pero yo diría que los últimos años de Ezequiel y los años de su producción más fecunda tuvieron lugar bajo el amparo o a la sombra de este renacimiento liberal. De todos ellos, Jacques Rueff en Francia, el von Mises que hemos citado, el propio Ropke, con cual tenía cierta distancia, su autor predilecto fue Hayek, sin lugar a dudas. A quien Aron le dedicó un texto muy, muy cariñoso cuando salió la Constitución de la Libertad, diciendo que él era muy generoso, que lo aplaudía y lo ayudaba, pero que era insignificante porque nadie lo leía. En realidad fue muy leído Hayek, muy leído y tuvo mucho éxito y muy difundido acá en la Argentina. Ya termino, pero quiero 2 palabras finales para hablar del estilo de Ezequiel Gallo, ¿no? Siempre Ezequiel decía que el liberalismo no era una cuestión de teoría, sino que era una cuestión de estilo. Cuestión de estilo. ¿Mm? Y siempre recordamos con Ezequiel un libro que no es muy popular, no se lo lee mucho en las cátedras de historia, de un autor de origen alemán, pero refugiado ya durante el nacionalsocialismo en Estados Unidos, que escribió textos muy importantes sobre la historia de la Ilustración y la historia del siglo XIX, sobre todo el periodo victoriano. Este autor se llama Peter Guy. Peter Guy en alemán, Peter Guy en inglés. Y el libro se llama, no sé si está traducido, Style, Estilo en Historia, Style in History. Y es un largo libro que adorábamos, que es un crítico comentario del famoso dicho de Buffon, ¿no? Buffon, este ensayista tan rico, que decía que el estilo es el hombre. Ese es casi un lugar común. El libro se ocupa del estilo de 4 historiadores que Ezequiel quería mucho, sobre todo a 3. Gibbon, le encantaba el estilo de Gibbon, no solo como historiador, sino el estilo de vida de Gibbon. Cuando se aparta de toda esa Francia tan activa y por momentos tan insoportable, se refugia para escribir Design and Fall del Imperio Romano en Lausanne, en Suiza. El otro es Macaulay, ¿eh? Macaulay es un autor muy importante en la formación histórica de Ezequiel. No solo por la historia de Inglaterra, sino por los ensayos. Y los otros 2 son Ranke y Burkhardt. Yo creo que no se comprende el liberalismo de Ezequiel sin su estilo. Ezequiel irradió el liberalismo a través de lo que escribió, a través de lo que enseñó, a través de lo que dijo en conferencias, pero irradió el liberalismo a través del estilo. El estilo de una tolerancia horizontal, no a la Voltaire, porque la tolerancia de Voltaire es vertical, ¿no? Yo estoy arriba y respeto al de abajo. No, no. Esa tolerancia horizontal y esa apertura gigantesca que tuvo Ezequiel al diálogo, a la refutación. Popper influyó mucho en su pensamiento, ante el convencimiento de que en el fondo, bueno, caramba, el conocimiento progresa gracias a lo que hacemos, pero sobre todo gracias a cómo nos refutan. Y voy a cerrar con estas palabras de Ezequiel que son muy bellas.
nada más consistente con el espíritu de conjetura y error y de experimentación permanente que preside a toda tradición evolucionista. Una tradición que, en este caso, contiene una sabia advertencia: no prohibir automáticamente lo que no nos gusta o no entendemos racionalmente, y no obligar a nadie a realizar lo que se nos parece como lo más perfecto y sublime. Yo creo que esto era Ezequiel en parte, y que sirva también no solo como repaso académico, sino que testimonio de amistad. Muchas gracias, Natalio. Bien, eh, podríamos haber tenido algunos minutos para algunos comentarios, etcétera, pero esta es una universidad y en la que los espacios están son un poco estrechos, así que Bueno, lamento. no Quizá me hablaremos excedí, después. No, ¿eh? al Hablé de contrario. moderación y resulta que soy un excesivo Exactamente. hablador. Bueno, pero bueno, nada. Perdón, hay una turbamulta que está a punto de tomar la Bastilla, así que Bueno, muchas gracias.